La propuesta de invitarlos a una clase de condicional asociado está vinculada con que el tema de Hempel, ustedes habrán visto que hace referencia a reglas de inferencia directa, reglas lógicas, razonamientos válidos, al modus tollens, la falacia de afirmación del consecuente, etc. Y les dice, por ejemplo, que el modus tollens es un razonamiento válido, y les dice que la falacia de afirmación del consecuente es un razonamiento inválido, pero tal vez, si ustedes no hicieron el ejercicio de profundizar en el condicional asociado, no llegaron a entender muy bien por qué uno es válido y por qué el otro no lo es, ¿no? Entonces, mi idea era hoy dar condicional asociado, pero primero en un nivel muy básico, con dos variables solas, para que vean, para que lleguemos a esas figuras, al modus tollens, a la falacia de afirmación del consecuente, al modus ponens y a la falacia de afirmación del antecedente. De negación del antecedente. Bueno, ya estoy mareada, disculpen, son 4. Ok. Lo que quiero decir es que quiero mostrarles cuáles son los razonamientos válidos de estas 4 combinaciones del condicional y cuáles son las 2 falacias que se derivan de ello. Entonces, me parece que esto nos va a ayudar a que cuando veamos Hempel y analicemos el proceso de contrastación de las hipótesis, cuando una hipótesis queda corroborada o cuando una hipótesis queda refutada, por qué se razona de una manera y por qué se razona de otra, va a ser mucho más fácil y estoy segura que ustedes me van a entender más rápidamente que los alumnos de la otra materia que no tienen este background. ¿Está? Entonces, arranco con las tablas de verdad, ¿se acuerdan del Excel anterior? Y a partir de ahí vamos a analizar, por lo menos al principio, 4 figuras. Después, si nos queda tiempo, sumamos una variable más y hacemos el ejercicio de simbolizar, por ejemplo, un razonamiento con 3 variables, que va a tener 8 combinaciones, ¿se acuerdan? Porque son 3 variables, 8 combinaciones posibles. Entonces, vamos a simbolizarlo, pero en principio quiero que nos saquemos encima el fantasma del modus tollens, la falacia de afirmación del consecuente y todo eso. Entonces voy a pasar a compartir pantalla con ustedes para, tengo un Excel, tengo el Excel anterior, ¿se acuerdan? El Excel que habíamos hecho. A ver, un momento, voy a compartir pantalla, pero sin nuestras caras. O sea, eh, bueno, ¿todos lo ven ahí? No, pero si yo dije que nuestras caras no las quería. Okay. Bueno, ¿todos nos ven ahí? ¿Me ven ahí? Sí, perfecto. ¿En la pantalla? Listo, esto es lo que quiero registrar. Bueno, disculpen el sonido ambiente, pero... Bueno, entonces, ¿ustedes se acuerdan? Voy a subir un poquito, que teníamos aquí las tablas de verdad, ¿no? O sea, estas eran las tablas que nosotros teníamos, me voy a correr a nosotros, todas las tablas que habíamos hecho, donde explicábamos cómo era el valor de verdad en cada uno de los casos, y que no había que memorizarlo, sino razonar. Bueno, vamos a ver ahora, esto tiene que ver con seguir razonando el alcance del condicional, sobre todo el alcance del condicional. Acá estoy viendo que puse cualquier cosa. Bueno, vamos a imaginar un razonamiento muy cortito, que le vamos a ir haciendo pequeñas variaciones, pero no van a ser tan pequeñas, ahora van a ver. Miren este razonamiento que dice, si estudiamos lo suficiente, entonces obtendremos buenas calificaciones. Muy bien. Okay. Así nos queda la primer premisa, ¿está? ¿Se acuerdan que uno si quiere a las premisas las puede dividir con paréntesis, por ejemplo? Pero está claro que esto que tengo aquí es una primer premisa. Lo voy a poner aquí al lado. Primer premisa. Lo que pasa es que esa premisa es una premisa compuesta, ¿verdad? ¿Cómo la simbolizarían ustedes? Escucho ofertas. P, entonces Q. Si P, entonces Q. ¿P cuál sería? Estudiamos lo suficiente, ¿no? Sí.
P sería, si quieren lo pongo acá, P sería estudiamos lo suficiente. Muy bien. Y ahora Q sería... Obtendremos buenas calificaciones. Perfecto, obtendremos buenas calificaciones. Muy bien. Ya está, porque en realidad tengo P y Q nada más, ¿verdad? No tengo otra. Porque después me aparece otra vez, estudiamos lo suficiente, esa es P, y obtendremos buenas calificaciones, es Q. Así que en este razonamiento yo tengo solamente dos variables. Muy bien. Ahora lo que tengo que hacer, fíjense que tengo una primera premisa, que termina aquí con el punto de la primera oración, una segunda premisa, que en realidad repite, ¿no? Repite parte de los componentes de la primera premisa, y aquí tengo la conclusión. Es como si fuera una suma, ¿no? Yo digo, si esto y esto, entonces esto. O sea, tengo como la estructura de una suma. Incluso yo podría trazar una línea aquí, a ver si me sale. No, esta estaría bien así. Si yo trazo una línea ahí, y me lo toma, porque no sé. Bien, ahí está. Es como si esto fuera una suma, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como es un condicional, porque me dice, primero vamos a simbolizar la primer premisa. La primer premisa me dice, si P, la relación es de condicional, ¿verdad? Entonces, voy a tener que bajar un poquito, para que no quede tan... La voy a achicar. Debo estar haciendo un lío arriba bárbaro, pero no importa. Bueno, si P, entonces, si voy a tener que ir a buscar un entonces por acá, acá tengo el símbolo de entonces, que te lo voy a tener que copiar, para no perder tanto tiempo. Perdón, ¿eh? Muy bien. Entonces acá me dice, si P, entonces, esto perdemos tiempo ahora, pero después lo hacemos más rápido. Si P, entonces Q. Donde claramente Q es, P es, estudiamos lo suficiente, y Q es, obtendremos buenas calificaciones. Esto me dice la primer premisa. Si P, entonces Q. Muy bien. Y la segunda premisa, ¿qué me dice? Y estudiamos lo suficiente. Que sería, ¿qué variable? Repite P. Repite P, porque Repite. la segunda premisa no tiene tanto escándalo, me dice solamente P. Listo, P. Esto es la segunda premisa. Muy bien. Y le vamos a trazar acá una rayita. Por lo tanto, nosotros en lógica, acá no tengo cómo hacerlo, pero solemos hacer como un triángulo, pero con 3 puntitos. Yo aquí no tengo, a ver si me permite insertar símbolos, pero no tengo un símbolo con esas características de 3 puntitos, que sería el famoso, por lo tanto, a veces en lógica. A ver si acá en las situaciones... No. Bueno, no, a veces me permite, tengo otros símbolos, pero sería un por lo tanto, ¿no? Yo lo voy a escribir, pero el símbolo, lo que antecede, lo que anticipa y me explica que viene una conclusión, suelen ser 3 puntitos, pero aquí no lo tengo. Y armarlos es un lío, así que ustedes me van a tener que creer que es la conclusión lo que sigue, ¿no? Y la conclusión, que lo voy a anotar acá, voy a poner conclusión, serían, recuerden, un triángulo con 3 puntitos muchas veces.
La conclusión es, díganme ustedes, ¿cuál es la conclusión? Exacto, primer premisa, segunda premisa, y conclusión es Q. Muy bien, hasta ahí se entendió, es muy sencillo, ¿verdad? No tiene ninguna... Ah, la Q me salió mayúscula, perdón. Listo. Hasta ahí no tiene ningún misterio. O sea, lo único que estoy haciendo es tomando ese razonamiento y siguiendo lo que dice lo que dice ahí. Ahí me dice eso, escribo eso. Y me queda como si fuera una suma, ¿no? La primera, la segunda y la conclusión. Muy bien. Pero para poder aplicarle las tablas de verdad a esto, yo tengo que colocarlo como si fuera una estructura lingüística, ¿verdad? O sea, simbolizarlo de manera asociada. Entonces, ¿qué dice el razonamiento? Vamos a simbolizarlo aquí abajo. La primera premisa me dice, si P, entonces, vamos a copiar el entonces Q. Muy bien, ahí tengo la primera premisa. Si P, entonces Q. Perfecto. Muy bien. Pero acá, vamos a ver porque vamos a tener un tema. Si P, entonces Q. Perfecto. Pero después me dice, y, ¿se acuerdan que la I era el punto, no? Voy a poner el puntito gordo, porque si no un puntito, acá lo tengo guardado. Y, a ver, dos premisas entre sí, siempre se unen entre sí, la primera y dos premisas entre sí en un razonamiento, se unen siempre por la conjunción, porque son cosas que yo estoy afirmando juntas. Entonces, cuando yo digo, si estudiamos lo suficiente, entonces obtendremos buenas calificaciones. Punto. Y estudiamos lo suficiente. Aunque no estuviese el I, yo estoy afirmando dos cosas juntas. Y si tuviese una tercera premisa que diga, y vamos al cine, y cualquier otra cosa, todas esas premisas de un razonamiento entre sí, todas las premisas entre sí, se unen por una conjunción siempre. Entonces, cuando yo digo, si estudiamos lo suficiente, entonces obtendremos buenas calificaciones, insisto en no corregirlo, calificaciones. Muy bien. Y estudiamos lo suficiente, entonces yo lo represento así. Si P, entonces Q, y P. ¿Ven que P es la segunda? Y P. Muy bien, pero ahí tengo un problema, ¿no? Porque esto parece un masacote. Si alguien puede entender que yo acá estoy diciendo P, entonces Q y P, pero yo no estoy diciendo eso. Yo no dije estudiamos, ¿no? Entonces, yo no dije estudiamos, entonces si obtenemos buenas calificaciones y estudiamos, yo no dije ninguna cosa de esa. Yo dije, si estudiamos lo suficiente, entonces obtendremos buenas calificaciones. Y cuando eso quedó cerrado, digo, y estudiamos lo suficiente. Entonces, ¿cómo separarían ustedes todo esto para que quede claro y sea el fiel reflejo de lo que dice aquí? Con un paréntesis. Bien, ¿dónde estaría el paréntesis? Al inicio antes de P y después de Q. Exacto, perfecto. Entonces yo le pongo al inicio de P el paréntesis y lo cierro al inicio de Q. Así separo la primer premisa de la segunda. ¿Está? Entonces, esto ya es otra cosa, porque yo estoy diciendo, si P entonces Q y P, ahora sí estoy reflejando lo que estoy diciendo, ¿está claro? Pero fíjense lo que dice un razonamiento. Si todo esto, entonces Q. Entonces,
Y acá tengo otra vez el mismo tema, ¿no? Porque fíjense, el razonamiento me dice, si P entonces Q y P entonces Q, pero acá no me queda claro eso todavía, porque yo podría entender que si P entonces Q y P entonces Q. Y yo ahí le pondría un corchete. Exacto, ¿dónde? Adelante de todo, antes del paréntesis, Adelante de todo le ponemos un corchete, muy bien, hasta P. hasta la última premisa, ¿no? Exacto. Esta premisa me quedan encerrados con el corchete las dos premisas. Bueno, lo que pasa es que acá me borró. Ah, no, está perfecto, está bien. Entonces, acá voy a pintar, estas son las premisas, ahora se los voy a pintar para que lo puedan distinguir con más claridad, y esta que está acá es la conclusión. Esa conclusión. La voy a pintar de otro color. ¿Deja otro color? Bueno, sí, póngale al mejor otro color. Bueno, entonces, estas son las premisas y esta es la conclusión. Entonces a mí ahí me quedó prolijito, me quedó armadito el tema, ¿no? Me quedó más prolijito. Muy bien. Esto que dice acá es exactamente lo que pasó acá. Si P, entonces Q y P, entonces Q. Por lo tanto, Q. ¿Está bien? ¿Alguien le quedó una duda? ¿Alguien no me entendió esto? No, profe, por lo menos por acá ¿Está no. claro? Perfecto. Pero, ¿qué pasa ahora? Muy bien. Ahora esto yo lo tengo que resolver aplicándole las tablas de verdad para ver si es un razonamiento válido. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para aplicarle las tablas de verdad? En principio, ¿cuántas variables tenemos? P y Q. ¿Cuántas variables tenemos? Dos. Dos. O sea que las posibilidades combinatorias van a ser ¿cuántas? 4. Perfecto. Entonces, ¿se acuerdan que a la P siempre le poníamos los valores de verdad de a 1, ¿no? Sí. Verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien. Y a la Q se lo poníamos de a 2. Y con eso agotábamos todas las combinaciones posibles del valor de verdad. Entonces teníamos en este caso, verdadero, falso, y verdadero, verdadero, falso, falso, me dan las siguientes combinaciones, que la P y la Q sean ambas verdaderas, o que la P sea falsa y la Q verdadera, o que la P sea verdadera y la Q falsa, o que las dos sean falsas. Y no hay ninguna posibilidad más. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Bueno, Sí. ahora cada vez que una variable me aparece en un razonamiento, si es la misma variable, le copio el mismo orden de valores. O sea, a la P le voy a volver a copiar los valores. De a uno, ¿ven? Verdadero, falso, verdadero, falso. Me aparece la Q otra vez, acá en la conclusión. Entonces le vuelvo a copiar los valores. Los valores de la Q van de a 2. Verdadero, verdadero, falso, falso. Muy bien. Ahora, ¿cómo sé yo cuando un razonamiento es inválido? Atención con la pregunta. ¿Cómo sé yo si un razonamiento es inválido? Porque me permite qué cosa. ¿Se acuerdan qué puede pasar en un razonamiento inválido? Es muy importante lo que estoy preguntando, ¿eh? Pero no importante porque me voy a horrorizar si no lo saben, sino que quiero decir, es muy importante que lo tengan claro. ¿Qué puede pasar en un razonamiento inválido que no puede pasar en uno válido? ¿Puedo en un razonamiento válido llegar de premisas verdaderas a una conclusión falsa? No. ¿Puedo? No.
Es lo único que no me puede pasar. Porque si la estructura está bien, recuerden esto, lo dijimos muchas veces la clase anterior, si la estructura está bien, en un razonamiento válido, una estructura de calidad, una estructura que cuando la combino no cometo ningún error, no estoy combinando términos de una manera inadecuada, ni proposiciones de una manera inadecuada, sino que estoy operando correctamente, de acuerdo con las inferencias, infiero correctamente y vinculo correctamente las premisas y la conclusión, no podría pasar que si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión sea falsa. Entonces, en un razonamiento válido, siempre que las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente lo será. No podría darse el caso de que existan premisas falsas, todas las premisas falsas, y la conclusión, perdón, todas las premisas verdaderas, y la conclusión sea falsa. No podría darse. ¿Eso ustedes lo vieron conmigo o no lo vieron en alguna clase? Sí, lo vimos. Lo vieron, ¿verdad? Bueno, entonces creo que lo expliqué, pero yo sé que se les borra el CPU y tienen que volver después sobre este concepto, porque es muy importante, ¿sí? Bueno, entonces, de cualquier manera yo creo que el profesor, ¿ustedes vieron los videos del profesor Di Marco? Sí. Ok, o sea, yo creo que él ahí lo explica con mucha claridad. Es muy claro, muy claro. Entonces, sí, pero no veo que ustedes me estén respondiendo. Entonces, No había entendido la pregunta. no, la pregunta está vinculada con eso, con si de premisas Sí. en un De razonamiento premisa verdadera. bien, no nunca puede puedo haber. llegar a una conclusión falsa. Perfecto. Falsa. Sí, Muy bien. sí. Entonces, cuando uno hace las tablas de verdad, le aplica el análisis de tablas de verdad a un razonamiento para saber si es válido o no lo es, lo que hace es precisamente chequear que ese razonamiento no permita que en ninguna de estas líneas, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, pase que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Okay. Entonces, fíjense, acá yo tengo, lo voy a unificar para que sea claro, la primer premisa. Toda esa es la primer premisa. Uy, me marcó, bueno, ay, lo de siempre, ok. Primer premisa. Ahí va. Y esta que tengo acá es la segunda. Sí. Ok. Y esto que tengo acá es la conclusión. Bueno, entonces, lo que a mí me dicen es, ojo con esto, ¿viste? La primera tiene que ser, para que este razonamiento sea inválido, tendría que pasar que la primera premisa, para que sea inválido, sea verdadera, que la segunda premisa sea verdadera y que la conclusión sea falsa. Entonces, un solo caso de sustitución, o sea, en cualquiera de estas líneas combinatorias que se dé que de premisas verdaderas yo llego a una conclusión falsa, entonces ya ese razonamiento sería inválido, porque me permite llegar de premisas verdaderas a una conclusión falsa. Tiene una mala estructura. ¿Cómo sabemos si este razonamiento es así? Muy bien. Fíjense, tanto la conclusión como la segunda premisa ya están expresados en una sola línea de valor, es como si estuvieran resueltos, ¿verdad? Pero en cambio, la primera premisa la tengo aún en un paréntesis y debo expresarla, debo resolver esta solución, porque aquí tengo un paréntesis. Tengo que llevarla a una sola expresión de valor. La primera premisa todavía la tengo que resolver. Es ese paréntesis, lo que tengo adentro del paréntesis, como en matemáticas. Muy bien. ¿Y qué relación tengo acá? Tengo un condicional entre la P y la Q. Quiere decir que tengo que acordar de lo que me dice el condicional para resolver la relación entre P y Q, la tabla de verdad del condicional. La tabla de verdad del condicional me advierte que hay un solo caso en el cual la relación entre dos variables es falsa. ¿Cuál es?
si P es verdadera y Y Q Q es falsa. es falsa. Fantástico. Es decir, que yo ya sé que el primer caso va a ser verdadero, Verdadero, el segundo caso va a ser verdadero, Verdadero. este va a ser falso, falso. y este va a ser verdadero. Resuelto, ya está. O sea, acá tengo resuelta, acá lo voy a destacar, y lo voy a poner en amarillo, tengo resuelta la primer premisa. La primera premisa es esta, que acabo de resolver. La segunda premisa es esta otra, porque ya la tenía resuelta. Ahora vamos a revisar si hay alguna línea, y la conclusión es esta de aquí. Ahora vamos a revisar si hay alguna línea de estas en las cuales de premisas verdaderas, siendo las dos premisas verdaderas, puedo llegar a una conclusión falsa. ¿Hay alguna línea, la 1, la 2, la 3 o la 4, en la cual yo pueda llegar de premisas verdaderas a una conclusión falsa? Esta es la conclusión. Estamos resolviendo la conjunción. Estamos resolviendo el razonamiento. ¿Hay alguna línea, la 1, la 2, la 3 o la 4, en la cual yo pueda llegar de premisas verdaderas, ambas premisas, a una conclusión falsa? No. No hay. No hay. Entonces este es un razonamiento válido. Válido. Claro. Este es un razonamiento válido. ¿Cómo se llaman de acuerdo a los razonamientos que son válidos en esta lógica? Tautología. Tautología, exacto. Es una tautología. Tautos quiere decir lo que en sí mismo va. Es una, digamos, es una, en términos de sentido común diríamos, es una obviedad, ¿no? Es algo que es correcto desde el punto de vista lógico, es válido. Ahora, esta tautología en particular es muy conocida. Esta forma de razonamiento que se dice, si P entonces Q y P entonces Q. Tiene un nombre porque es una regla que si ustedes se encuentran alguna vez con un razonamiento que cuando lo simbolizan les queda así, ya no tienen que hacerle las tablas de verdad porque ya saben que es válido. ¿Está claro? No hace falta. Cuando uno ya sabe que una determinada estructura ya está probado que es válido, no hay que volver a hacerle las tablas de verdad, ya está probado que la estructura en un condicional, si afirmo el antecedente, entonces voy a poder afirmar el consecuente. Este razonamiento, que se transforma en una regla de inferencia lógica porque es un razonamiento válido, se le ha puesto como nombre el modus ponens. Es decir, el modo de la afirmación. Ponens en latín significa afirmación. ¿De la afirmación de qué? Fíjense, si P entonces Q y P, o sea, afirmo el antecedente, por lo tanto, puedo afirmar el consecuente. A ver, ¿se acuerdan que estábamos siempre con el ejemplo de llover y el piso mojado? Si llueve, entonces el piso está mojado. Y llueve, entonces el piso va a estar mojado. ¿Está bien? Este es un razonamiento válido que se llama modus ponens. Pero vamos a ver ahora, vamos a hacer magia y vamos a cambiar el juego. ¿Qué pasa si, en lugar de así como lo tenemos, nosotros hacemos un breve cambio, un mínimo cambio? Lo que antes era la conclusión, que es, a ver si me deja hacerlo, bueno, lo vamos a pasar acá. Bueno, ok, despierto. Bueno, okay. Me gustaría que me deje borrarlo. Voy a hacer otra cosa. Acá voy a usar.
obtendremos buenas calificaciones por lo tanto, estudiamos lo suficiente. Lo di vuelta, ¿se dieron cuenta? El primero lo dejé tal cual. La primera premisa la dejé igual. Pero invertí la segunda premisa y la conclusión. Si estudiamos lo suficiente, entonces obtendremos buenas calificaciones. Y obtendremos buenas calificaciones, por lo tanto, estudiamos lo suficiente. Acá otra vez, parece que la palabra calificación no trae algún problema. Yo trae que el psicólogo. Ok. Listo. Ven que ahora es diferente la relación que tengo. Uy, ok. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es que, yo buscaba, lo que me está diciendo es distinto. Me dice, si P, entonces Q. Voy a volver a cortar esto que tenemos acá, pero va a ser diferente. Porque ahora se me invierten los términos. La primera premisa es, si P, entonces Q. Queda igual, ¿verdad? La primera premisa, esperen que la voy a cortar al lado, la voy a pegar al lado. Acá va. La primera premisa es igual. Si P, entonces Q. La segunda premisa ya no es P. ¿Cuál es la segunda premisa? La segunda premisa sería Q. Q, perfecto. Y la conclusión pasa a ser P. Fíjense lo que hicimos. En el primer razonamiento, nosotros dijimos, dado este condicional, dado P entonces Q, si afirmo el antecedente, entonces tengo que afirmar el consecuente. Si P, entonces Q. Afirmo el antecedente, entonces tengo que afirmar el consecuente. Acá estoy haciendo otra cosa. Acá estoy diciendo, dado P entonces Q, si afirmo Q, o sea, si afirmo el consecuente, entonces tengo que afirmar el antecedente. Si llueve, entonces, o si llueve, entonces el piso estará mojado. Y el piso está mojado, entonces llovió. ¿Les suena eso? ¿Qué les parece? ¿Tiene chances de ser válido o no? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Por cosas que nosotros estuvimos viendo cuando vimos las tablas de verdad, ¿verdad? La primera premisa es igual. Si P, entonces Q. Ok. Así que la puedo dejar igual, hasta resuelta, ¿está bien? Pero después la segunda premisa ya no es P, es Q. Muy bien. Y la conclusión no es Q, es P. Ok. Entonces acá tengo que cambiar el orden de los valores, porque los valores de Q van como de a 2, ¿verdad? Perfecto. Entonces los coloco acá. Y los valores de P acá deberían ir de a 1. Entonces pongo aquí los valores de P. Muy bien. Ahora ustedes solitos me van a decir, ya tengo resuelto esto, porque yo ya tengo la primera premisa, está acá, ¿verdad? La segunda premisa está acá. Y la conclusión está acá. ¿Hay alguna línea de sustitución, o sea, de combinación, en la cual de las dos premisas verdaderas yo pueda llegar a una conclusión falsa? ¿En la tercera? No, la tercera tiene las dos premisas falsas y la conclusión No, espera. es al La revés. segunda. La Es segunda, cuestión de lentes. la segunda, fíjense que acá tengo el problema. Ahí, verdadero. Tengo las dos premisas verdaderas y la posibilidad de que la conclusión sea falsa. Sí.
Eso quiere decir que este razonamiento admite en al menos un tipo de combinación que si las dos premisas son verdaderas, la conclusión pueda ser falsa. Y un razonamiento que admite que de dos premisas verdaderas, vamos a ponerlo en rojo, yo pueda llegar a una conclusión falsa, ¿cómo es ese razonamiento? Inválido. Inválido. Es inválido. Es un razonamiento inválido. Y un razonamiento inválido que tiene... Es una contingencia. Sí, ¿por qué es una contingencia? Porque es un solo caso, solo este. Si todas las líneas me dan que de premisas verdaderas yo puedo llegar a una conclusión falsa, que es un caso muy excepcional, sería una contradicción, porque en todos los casos ese razonamiento me lleva de premisas verdaderas a una conclusión falsa, es un mamarracho. Pero bueno, vamos a suponer que hay un razonamiento que todas las líneas de sustitución me da que de premisas verdaderas puedo llegar a una conclusión falsa. En ese caso, entonces, ese razonamiento no solo sería inválido, sino que se denomina contradicción. Les marqué la línea para que vean dónde es que tenemos el problema, ¿sí? Ok. Entonces, este razonamiento, yo no sé si el profesor, porque no miré todo el video, hace el análisis, completo, hace el análisis completo de la tabla de verdad. Yo no lo hago, fíjense que la conjunción no la resolví, porque estoy haciendo la versión del camino corto, que es que ustedes se den cuenta solos si el razonamiento es inválido o no lo es. Y eso se ve con claridad, sin necesidad de analizar todo, sino simplemente uno analiza el vínculo entre las premisas y la conclusión. Y si tienen las premisas ya resueltas, bien claras, esta es la línea de la premisa, esta es la línea de la otra premisa, y esta es la línea de la conclusión. Y en la misma línea de sustitución se puede llegar de premisas verdaderas a una conclusión falsa, ese razonamiento es inválido. No hace falta, pero sí les digo algo. Si terminásemos como dijimos, es una contingencia. ¿Qué significa la palabra contingencia? Que algo me puede dar bien o mal por casualidad, ¿está claro? O sea, no va a ser necesariamente válido, como en este caso, sino que en algunos casos este razonamiento me va a llevar de premisas verdaderas a una conclusión verdadera, pero en algunos casos me puede llevar de premisas verdaderas a una conclusión falsa. Suerte. No tengo garantizada la verdad de la conclusión a partir de la verdad de las premisas. Es un razonamiento que no me garantiza que de premisas verdaderas yo llegue a una conclusión verdadera. Entonces es una contingencia. De manera contingente, accidental, puedo llegar de dos premisas verdaderas a una conclusión verdadera o no. Bien, entonces, ¿cómo se llama? Esto es un razonamiento falaz. Un razonamiento falaz es un razonamiento que está mal construido, o sea que es, es incorrecto, ok, o inválido. Y este razonamiento falaz es muy conocido. ¿Alguno leyó alguna vez a Umberto Eco? ¿Pero vieron la película El nombre de la rosa? Sí. Muy bien. Entonces, Umberto Eco trabaja mucho sobre esta falacia, o este razonamiento inválido, en el proceso donde se trata de investigar quién fue uno de los asesinos en ese monasterio, no me acuerdo el siglo exacto en el que está situada la película, pero sí tuve la suerte de verlo, de ir a verlo personalmente, el monasterio, porque se filmó en Calambaca, pero no recuerdo el siglo en el que se pretende que la película esté situada en la novela. Pero Umberto Eco, que sabía mucho, que obviamente era filósofo, además de escritor, juega todo el tiempo con este razonamiento para tratar de sacar la conclusión de quién fue el asesino, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él se encuentra con pistas. La pista es Q. Si tal cosa, entonces tal otra. Pero yo nunca me encuentro la relación, me encuentro el tal otra, el efecto. Y luego infiero la causa. No, esto lo vimos con si llueve, entonces el piso está mojado. Me encuentro un piso mojado, entonces llovió. ¿Llovió?
necesariamente? ¿Se acuerdan lo que No. habíamos visto acá arriba? Necesariamente. El piso está mojado, puede ser porque llueve, porque hizo piso un perro, porque se rompió un caño. O sea, toda la realidad es multicausal. Entonces, cuando uno se encuentra con un efecto, no quiere decir que necesariamente puede inferir cuál es la causa. ¿Cuál es la causa? Entonces, afirmar, encontrarse con un consecuente de una acción, con la consecuencia, no me da derecho a inferir que entonces la causa estuvo presente, porque pudo haber estado presente cualquier otra causa, y ese fenómeno pudo haber tenido origen en cualquier otra causa. Por ahí, por casualidad, acierto, pero por ahí no. Entonces, este razonamiento se llama falacia de afirmación del consecuente. Falacia de afirmación del consecuente. Es la falacia que cometo cuando, al afirmar el consecuente, o sea, la Q, yo pretendo entonces concluir que el antecedente estuvo presente. ¿Me estoy explicando? Sí. Sí, sí. Sí, ¿no? Ok, gracias. Bueno, si no, me paro. Okay. Es importante, muy importante esta figura, recuérdenla, porque la falacia de afirmación del consecuente, ¿dónde la leyeron? ¿No la leyeron en Hempel? No, si confieso la verdad, todavía no llego. Ah, entonces no te voy a dejar estar en la clase que viene. Ok. No, La por profesora favor. te autoinculpaste. Muy bien. Bueno, No, no llego, no llego. bueno, la falacia de afirmación del consecuente la menciona. A ver, en metodología, para saber si una metodología puede tener más chances que otra, a veces la discusión es lógica. Entonces, la lógica fundamenta mucho de los debates metodológicos. Por lo tanto, es importante que ustedes entiendan qué es lo que se está discutiendo y qué figura se dice que se comete cuando se razona de determinada manera. Si alguien me acusa a mí de cometer una falacia de afirmación del consecuente, como yo les digo que ocurre a propósito en muchos de los argumentos de la novela de Humberto Eco, del Nombre de la Rosa, él lo hace sabiendo, para demostrar que están mal concluidos. O sea, yo no puedo decir que porque encuentro una persona con un frasquito de veneno en la mano, esa persona necesariamente estuvo envenenando a otro. Probablemente esa persona tenía el frasquito porque lo encontró, pero, digamos, o que el otro se murió. Es muy difícil hacer relaciones entre causas y efectos cuando yo solo, como si fueran necesarias, cuando yo solo me encuentro con un efecto, ¿no? Entonces, es muy difícil y no es válido, porque puedo acertar o no. Hay un alto grado de incertidumbre. Entonces, si yo pretendo dar por concluido que aquello que infiero es absolutamente indudable, y digo, si P entonces Q y Q entonces P, y no hay dudas de que P, estoy cometiendo una falacia. Y esta es la falacia de afirmación del consecuente. Muy bien. Muy importante porque con esto se va a poner en duda la idea de que la verdad pueda ser definitiva y concluyente en ciencia. Así de importante es este modo de razonamiento. Bueno, vamos a ver las dos figuras que nos faltan. Las dos figuras que nos faltan. Esto no es muy divertido, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer algo que yo no sé si lo vieron en el video de Ariel. ¿Qué pasa cuando una variable está negada? Miren si yo digo, si estudiamos lo suficiente, entonces obtendremos buenas calificaciones. Eso siempre lo voy a dejar igual. Pero acá voy a poner, y no, acá voy a poner, y no obtendremos. No, voy a poner el no con mayúscula, para que se vea claro. Y no obtendremos buenas calificaciones. Si yo venía diciendo que
obtendremos buenas calificaciones es Q. ¿Cómo será no obtendremos buenas calificaciones? No Q. No Q, exacto. Por lo tanto, digo, entonces, no P. O sea, no, ahora voy a poner, No. por lo tanto, no estudiamos lo suficiente. Entonces acá voy a tener un cambio, porque me aparece una variable negada, ¿está? Voy a volver a copiar esto. Voy a copiar acá. Muy bien. El primero queda siempre igual. Si P, entonces Q. Pero la segunda es no Q. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿se acuerdan que no Q era como con un signo menos delante? Muy bien. Por lo tanto, uy, ay, otra vez, espérate. Acá lo que tengo que hacer es convertir esto en alfabético, porque si no me va a hacer lío todas las cosas. Formato, era alfabético, ¿no? Okay. Ah, y sigue siendo, ¿no? No Q, ¿no? A ver si No Q. no, bueno, era no Q en minúscula, no Q en mayúscula. Q, perfecto. Por lo tanto, no P. Ahí estoy representando exactamente lo que pasa en este razonamiento donde acabo de negar el consecuente y por lo tanto niego el antecedente. Muy bien, vamos a, otra vez, vuelvo a copiar. Muy bien, vamos a copiar. A ver qué pasaría acá. Muy bien. ¿Se animan a hacerlo ustedes o quieren que? ¿Saben qué pasa cuando una variable me aparece negada? Es el opuesto. Esa es Claro, la pregunta. acá yo tendría que Si es poner, verdadera. para empezar, acá tengo que poner no Q. Perfecto. Y acá tengo que poner, sí, lo acepto. Y acá tengo que poner, ay Dios, No. no, lo que pasa es que pasé el lío con... A ver, esperen, no, tengo que transformar esto en... No, si no me va a poner funciones. Otra vez, ok. Esto es porque todavía no tengo un pizarrón para compartir. Yo sé que se pueden usar, pero... Okay. Entonces, no Q. Ok. Entonces, no P. Okay. Muy bien. Resulta que cuando una variable me aparece negada, los valores de verdad los tengo que invertir para poder analizarla. ¿Se acuerdan que decíamos que si la P era verdadera, la Q era, y la P era verdadera, no P era falsa, ¿verdad? Falsa. Bueno, entonces fíjense, los valores de la, voy a sacar el rojo, este de acá que no corresponde, voy a sacar varias cosas. Vamos a acá, y esto lo vamos a poner sin esto. Muy bien. Ok. Bien. Fíjense que yo acá tengo la Q, verdadero, verdadero, falso, falso. Pero como la Q está negada, ¿cómo les dijo Ariel que se coloca para poder analizarla? En el video. Y la verdadera es falsa. La verdadera es falsa y la falsa es verdadera. Entonces, La falsa verdadera. falso, falso, verdadero, verdadero. Y lo mismo me va a pasar en no P. En no P. ¿No? Que va a ser falso, Falso. verdadero, falso, Falso. verdadero. Verdadero. ¿Está bien? Muy Sí. bien. Entonces, voy a pintar esto de amarillo para que no haya problemas.
ustedes ya me están por decir si hay alguna línea de sustitución en la cual este razonamiento que acabamos de representar me lleva de premisas verdaderas a una conclusión falsa. No, Muy bien, es un entonces pensamiento válido. Válido, perfecto. Válido. Muy bien. Vendido, razonamiento válido. Muy bien, perfecto. O sea, es una tautología. Bien, y tiene un nombre muy conocido, que los que leyeron, que me parece que ya nadie leyó, Hempel, ¿sí? Sabrán que este razonamiento se llama modus tollens. El tollens es el modo de la negación. ¿De la negación de qué? Ahora vamos a ver. Es un razonamiento válido. Si yo alguna vez abstraigo un razonamiento y me queda así, yo ya sé que es válido, no tengo que analizarlo con las tablas de verdad, ya lo sé. Por lo tanto, este razonamiento ya le pusieron nombre. Los nombres están en latín porque los primeros que se dedicaron en general a colocarle nombres, toda la escolástica que categorizó la lógica aristotélica, y posteriormente se utiliza mucho el latín para las figuras en lógica. Muy bien, entonces, el modo de la negación. Fíjense que acá el análisis me dice lo siguiente. En un condicional, dado P, entonces Q. Si niego el consecuente, entonces hay algo seguro. No debería estar presente el antecedente. Si no se da el consecuente, entonces no debería estar presente el antecedente. O sea, si yo digo, si llueve, entonces el piso estará mojado. Pero el piso no está mojado, entonces no llovió. No pasaron otras cosas tampoco, pero no llovió seguro. ¿Ah? Sí. Entonces, esto se llama modus tollens y también lo menciona Hempel. Por eso es importante. Es muy importante. Ya después lo vamos a ver desde el punto de vista metodológico. Bueno, entonces ahora vamos uno a uno, vamos a ver si desempatamos o no. Tenemos el modus ponens, que era la primera, que era válida. Tenemos la falacia, que es inválida, de afirmación del consecuente. Tenemos el modus tollens, ¿sí?, que es válido. Y ahora, ¿qué figura nos queda todavía? ¿Qué otra combinación les parece que podríamos tener? A ver, voy a hacer al revés, ¿verdad? Claro. En lugar de no tendremos buenas calificaciones, voy a poner no estudiamos lo No suficiente. estudiamos. Exacto, y no estudiamos lo suficiente. Muy bien, por lo tanto, no tendremos buenas calificaciones. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver cómo nos queda entonces esta tabla de verdad en función de cómo estructuramos el razonamiento. El razonamiento sería así. Si P, entonces Q, me dice la primera, y no P, No P. ahora es no P, ¿verdad? Ay, Sí. otra vez. Esperen, porque esto me fastidia. Ah, pero me lo tomó. Entonces, no Q. No. Muy bien. ¿Cómo será esto? Vamos a ver. Vamos a copiarlo aquí. Muy bien. Entonces, ahora tengo que invertir. Ya acá tengo no P. Y acá tengo no Q. Entonces esta tabla me va a cambiar. ¿Por qué? Porque los valores de P van de a 1. Entonces, Sí. falso
verdadero, falso, falso, verdadero. y ese tiene. Muy bien. Y este sería falso, falso, verdadero, verdadero. Muy bien. Ahora díganme ustedes si en esta estructura puedo llegar de dos premisas verdaderas a una conclusión falsa. Sí, en el primer caso. Primero, El primero no. ¿no? Ah, perdón, En el el segundo. El segundo, ¿está? Ven que en el segundo caso, se los voy Verdadero, a marcar verdadero, acá, falso. ven, justamente ahí me advierte que de premisas verdaderas yo podría llegar a una conclusión en rojo, pero falsa. Es un razonamiento inválido. Es un razonamiento inválido. Muy conocido también, pero no tanto como los otros que les dije. O sea, es una falacia, obviamente. Es una, es una contingencia. Y se llama, ¿cómo se va a llamar? A ver, falacia de, el otro se llamaba de afirmación del consecuente, y este se va a llamar de negación del Del Antecedente. antecedente. Perfecto. Falacia de negación del antecedente. Muy bien. Cerrado el negocio. Estos eran los 4 casos que a mí me resultaba importante que ustedes tuviesen en claro. ¿Por qué? Porque son los que, por lo menos estos dos, el modus tollens y la falacia de afirmación del antecedente, van a tener un papel importante en la discusión en metodología de la ciencia. Y tienen que ver incluso con la posibilidad de que en la ciencia determinemos de manera concluyente que algo es verdadero o que algo es falso. Sí, el análisis se va a hacer a través de estas dos figuras. Miren qué importante es. Los otros dos no es que no sean importantes, pero se suelen usar bastante menos. Entonces, en principio yo quería dejar establecido esto para que quedase claro. Y ahora, porque ya son 6:10 y mi miedo, ¿saben cuál es, no? Que si se hace muy larga la grabación, después no lo pueda subir. Así que sí quiero a que hagamos un ejemplo, o dos, de cualquier otro tipo de razonamiento, con tres premisas, ¿no? Como para que ustedes vean cómo se simboliza y analiza un razonamiento con 3 premisas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos decir, a ver, sí. Sí, vamos a vivir al campo. O nos compramos un auto. ¿Qué pasó? ¿A dónde habrá ido a parar esto? Bueno, yo creí que estaba escribiendo acá. Okay. Si vamos a vivir al campo o nos compramos un auto, entonces nos mudamos de provincia. Profe, se oculta porque está en la columna B en vez de en la C. Ah, gracias. Acá lo había puesto, ok. No lo veo. Bueno, ahora ya está. ¿Ahí lo ven? Sí. Okay. Voy a seguir escribiendo ahí, como si fuera toda una gran... ¿Sí? Ok. Vamos a suponer que es toda una oración. Ahí pongo un punto. Voy a seguir abajo, pero es toda una oración que sigue escribiendo. Yo estoy leyendo un libro y va todo de corrido. Y acá pongo pero, que es lo mismo que y, acuérdense, pero no nos vamos. Pero, no, voy a ser más mala. O nos vamos a vivir al campo,
O, ustedes acuérdense que esto no tiene por qué tener sentido, ¿eh? O nos mudamos de provincia. Ok, y acá voy a hacer más mala todavía, o no nos mudamos. O no nos vamos a ir al campo, o nos vamos. Por lo tanto, indicador de conclusión, nos compramos un auto si y solo si nos mudamos de provincia. No, voy a hacer más mal. No nos mudamos de provincia. La verdad, usted olvídense de lo que puse, si tiene sentido o no tiene sentido. A nosotros no nos interesa, nosotros vemos P, Q y R. No P, no Q o no R. ¿Está claro? Bien. ¿Cuántas premisas tenemos acá? 3. Ok. 3. ¿Cuál es P? Si nos vamos a vivir al campo. Nos vamos a vivir al campo. Nos vamos a vivir. Sí es el indicador de... Ah, es perfecto, sí. Ok, entonces, vamos a vivir al campo. Es P, perfecto. La Q es... Q, compramos un auto. Compramos un auto. Muy bien. Y R, nos mudamos de provincia. La R es nos mudamos de provincia. Muy bien. ¿Qué es la R? Muy bien. Pero ahora tenemos que simbolizar esto que acabamos de poner, ¿no? Y ahí viene la cosa. Bueno. Vamos a despegar de lo anterior para poder... Entonces, yo acá voy a tener que poner más chiquititas estas y estas. Va a ser lío después, pero... Ok. Entonces, a ver. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice la primer premisa? Si vamos a vivir al campo o nos compramos un auto, entonces nos mudamos de provincia. Vamos a vivir al campo, era P. Me dice, si P, si vamos a vivir al campo, si P o Q, entonces, vamos a insertar acá, entonces, R. Pero acá tengo un problema. ¿Me lo pueden arreglar ustedes? Acá dice P o Q, entonces R, o dice si P o Q, entonces R. El paréntesis hay que poner. Ok, ¿dónde pongo el paréntesis? Delante de P. Delante de P, porque lo primero que me dice es, si vamos a vivir al campo o nos compramos un auto, entonces Hasta Q. todo lo que sigue. Es importante que tengan orden en el discurso, porque la lógica sigue el orden del discurso. Y lo que yo estoy diciendo es, si pasa todo esto, entonces pasa aquello. Si vamos a vivir al campo o nos compramos un auto, entonces nos mudamos de provincia. Y para representar lo que acabo de decir correctamente, yo tengo que ponerle el paréntesis acá, cerrar el si P o Q, entonces R. Eso es lo que estoy diciendo en la primera. Lo voy a cortar y lo voy a pegar al lado de la cosa para que no se confunda. Si vamos a vivir al campo o nos compramos un auto, entonces nos mudamos de provincia. Eso me dice la primer premisa. Premisa 2. Pero, o sea, y, acuérdense, o, atenti, cuando tengo o, ¿qué tengo? ¿Una disyunción de qué tipo?
o esto, o lo otro. Exclusiva. Exclusiva, perfecto. Me dice, pero, o, no nos vamos a vivir al campo, o sea, pero, o, no P. Ah, bueno. Esperen que pongo todo esto. Lo hago así, y listo, porque no tiene nada. Entonces, acá me dice, no P, no P, o no P, o R. o R. Pero como es una disyunción exclusiva, ¿cómo la simbolizo? Con una pequeña W. W, exacto. O no P, o R. Muy bien. Todo eso, podría haber más premisas, sí, yo les estoy haciendo algo sencillito, ¿está? Podría haber 5 premisas si quiero. Yo estoy poniendo algo simple. Muy bien. Por lo tanto, acá tendríamos que poner los famosos 3 puntitos que yo les dije que no puse, pero bueno. Por lo tanto, viene la conclusión, nos compramos un auto que era Q, ¿se acuerdan? Q, sí y solo sí, ¿qué relación es esa con lo que viene después? Condicional. Y condicional, ¿no? Nos compramos un auto, sí y solo sí, o sea, Q, sí y solo sí, acá vamos a tener que insertar el bicondicional, espero que ande por ahí, cerquita y a la mano. Sí y solo sí, no nos mudamos de provincia, que si nos mudamos de provincia era Q, no nos mudamos de provincia es... Pero, no, es R. Ah, no, perdón, era R, no nos mudamos de provincia es... No R. No R, muy bien. No R. Muy bien. Ahí lo tenemos. Esa es la simbolización, pero falta asociarla para poder aplicarle la tabla de verdad. Entonces, voy a copiar la primer premisa. Y la pego acá abajo. La primer premisa me dice todo esto. P o Q, entonces R. Recuerdan que las premisas se unen entre sí, ¿por qué figura? Paréntesis. Por la conjunción. conjunción. Siempre las premisas, todas las premisas que yo tenga en un razonamiento se unen entre sí por la conjunción, porque es como si yo dijese, si esto y esto, entonces esto. Sí. En eso consiste el condicional asociado. Asociado porque yo asocio las premisas a través de la conjunción y luego todas esas premisas las asocio a la conclusión por el condicional. ¿Qué es lo que hicimos acá? Las premisas están asociadas por la conjunción y todas las premisas se asocian a la conclusión por el condicional. Porque es como si fuera, si esto y esto, entonces tal cosa. Entonces, si esta primer premisa y acá tengo que poner el puntito, y esta segunda premisa, pero acá se me va a hacer un bollo, ¿verdad? Sí. Flor de bollo. Ok, no cualquier bollo. Tengo que empezar a separar ahí, ¿verdad? Por lo menos la primera de la segunda. En la primera usamos corchetes. Exacto, entonces le ponemos corchetes a la primera. Además de ustedes dos que me contestan, ¿el resto está vivo? Porque no me han contestado. Yo espero que sí. Bueno, fíjense. Esto y esto, pero ¿no es mejor que a esto lo vaya separando? Con paréntesis, aunque sea. Paréntesis.
Ok, esto, voy a acercarlo un poquito más. Esta es la segunda premisa. Muy bien, primer premisa, segunda premisa. Si todo esto, Entonces, entonces la conclusión que es esta, ¿no? Vamos a dejar acá el lugar para el entonces y vamos a pegar esto aquí. Me voy a poner, ya estoy poniendo acá el entonces, así. Queda claro que, pero ese entonces lo voy a poner en destacado, en negrita, y lo voy a pintar de amarillo. Porque fíjense qué es lo que necesito tener en cuenta acá. Es, si todo esto, o sea, si las dos premisas, entonces esto, que es la conclusión, que también es bueno que la ponga entre paréntesis porque está compuesta por la Q y por la R, ¿no? Así no me confundo tanto, entonces. Q, si solo sí, no R, me queda compacta ahí. ¿Por qué no me lo tomo? Listo. Bueno, pero fíjense, ¿queda claro? No, todavía no. ¿Qué me estaría faltando? Porque yo digo, si todo esto, entonces esto. ¿Cómo se representa ello? Tengo paréntesis, corchete y llave. llave. Muy bien. Si todo esto, y termina acá, entonces esto. Esta es la conclusión. El perro me entiende, miren. Te aseguro que no. Esta es la primer premisa, ¿no? Hasta acá llega la primer premisa. Premisa 1. Esta es la premisa 2. Y ahora tengo que hacer el famoso análisis de las tablas de verdad. ¿Está bien? Muy bien. Como tengo 3 variables, ¿cuántas posibilidades combinatorias tendré? 8. 8. Perfecto. Entonces, a la P le pongo siempre los valores de A1. ¿Se acuerdan? Verdadero, falso, verdadero, falso. Pero como tengo 8 posibilidades combinatorias, se repite. digo, exacto. Verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien. ¿Aparece otra vez la P? Sí, menos P. Pero aparece, no me digan menos. Perdón, Porque no perdón. cayó en desgracia. No P. No P, no P, no P. No P, muy bien. Entonces, aparece, pero aparece como. Aparece negada. ¿Está bien? Entonces tengo que invertir los valores. ¿Recuerdan? Falso, Claro. verdadero, falso, verdadero, y se va a volver a repetir. 8 veces. 8 valores de 2. Muy bien. Y los voy a poner todos en el medio. Muy bien. La Q, ¿cómo le pongo los valores? De A2, ¿verdad? Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Muy bien. Pero como aparece nuevamente la Q Sí. y aparece Sí, En negada, la conclusión. en la conclusión igual. igual. Entonces la puedo copiar y pegar. Espera un momento, ¿eh? Ahora voy a ver si se puede entender mejor lo que estoy haciendo, porque acá no se va a ver bien. Esto es lo que voy a hacer. Esperen un segundo.
Ahí va. Muy bien. Entonces, muy bien. ¿Qué nos está faltando ahora? La R. La R, perfecto. Y la R va 4 verdaderos y 4 Y 4 falsos. perfecto. Me aparece de nuevo, pero resulta que me aparece 2 veces más, ¿no? Una vez me aparece afirmada, acá, perfecto, lo copio igual, pero luego aparece negada, o sea que van a ser 4 falsos y 4 verdaderos. Muy bien. Recuerden siempre que uno tiene que tratar de llevar los valores de verdad a una sola expresión para resolver esto. Entonces, yo tengo que lograr saber si de premisas verdaderas puedo llegar a una conclusión falsa, pero acá no tengo una sola expresión de valor, tengo que resolver todo lo que tengo. Entonces, igual que en matemática, empiezo primer premisa. Tomo este término, ¿está bien? Para resolver este término, que en realidad está entre corchetes, lo vemos, es este que está acá, Sí. que está entre corchetes, necesito primero resolver este paréntesis, ¿lo ven? Claro. P Ujú. con Q. Muy bien. Entonces, la relación es de disyunción entre la P y la Q. Es una disyunción. Entonces, en una disyunción, ya sabemos que hay un solo caso de falsedad, que es cuando ninguna de las dos condiciones se da, porque es una disyunción inclusiva. ¿Está bien? Entonces, solo es falso cuando los dos son falsos. Todos los otros casos son verdaderos. Por lo tanto, yo ya puedo ir resolviendo y poniendo que el primer caso, si la P y la Q son verdaderas, es verdadero, la F falsa, pero la Q verdadero es verdadero, la F verdadera, pero la Q falsa es verdadero, ambos falsos es falso. Y así sucesivamente. Ahí acabo de resolver el paréntesis. Lo voy a pintar, no, mejor lo voy a destacar. Ahí va. Pero habiendo resolvido el paréntesis, todavía no resolví la primera premisa, porque la primera premisa es todo esto. Me falta vincular esto con la R, ¿verdad? ¿La ven? Sí, profesor. Y la R, este paréntesis y la R están vinculados por el condicional. ¿Lo ven acá el condicional? Sí. Entonces, la tabla del condicional se la voy a tener que aplicar. Voy a hacer voy a insertar una forma para que vean una cosa sonsa. Pero a ver si está todo. ¿Dónde está? Gráfico. Mapa gráfico formas quería. Bueno. La otra vez lo hicimos, ¿no? Ilustraciones. Acá. Voy. Sí. Quiero poner algo simple, esto, chiquitito. Fíjense que vamos a ir de acá a acá. Y de acá a acá. ¿Está bien? O sea, lo que vamos a juntar es este con este. ¿Lo ven? Sí. La solución de la primera premisa con la R que me había quedado suelta. Para que esto sea más fácil, le voy a poner una cuadrícula. Así no se... Bueno. Entonces, voy a tomar se los voy a pintar para que lo vean, aunque sea provisoriamente, de color grisecito. La solución del paréntesis con la solución junto con la R, que ahí termina la primera premisa, debería darme el final de la primera premisa. Ahí la tendría resuelta. Ahí va. Bueno. Y en un condicional, estoy acá, si ambos son verdaderos, lo que dije es Verdadero. 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 Exacto. Acá
Esto lo voy a pintar porque acá voy a resolver la primera premisa de color amarillo. En un condicional, si ambos son verdaderos, lo que dije es verdadero. Tercer columna, en un condicional, si ambos son verdaderos, lo que dije es verdadero. En un condicional, si el antecedente es falso, pero el consecuente verdadero, lo que dije es por ahora verdadero. En un condicional, si el antecedente es verdadero, pero el consecuente es falso, lo que dije es falso. Es el único caso de falsedad. Ahí también me da falso, ahí también me da falso, y ahí me da verdadero. Acabo de resolver acá en amarillo la premisa 1. Eso que está en amarillo es la premisa 1. Para que quede más claro, lo que hice, por las dudas, por si alguien no lo vio, le voy a incluir la otra flechita que va para el otro lado, que sería esta que fue, ahora la hago girar para acá. ¿Está bien? El resultado de combinar bajo la forma del condicional ambas me da la solución de la primera premisa. Muy bien, vamos a la segunda premisa, que es no P o no P o R. Muy bien, entonces, fíjense que voy a dejar este condicional que está acá, que une ambas premisas, me voy a concentrar en resolver la premisa. Y la relación es la disyunción exclusiva, o no P o R. En una disyunción exclusiva, yo sé que no se pueden dar nunca las dos cosas o ninguna de las dos. Siempre se tiene que dar al menos una. Entonces, cuando una es falsa y la otra es verdadera, lo que dije es verdadero. Si las dos cosas se dan al mismo tiempo, lo que dije es falso. Muy bien. Y si no se da ninguna, también es falso, porque yo puse las dos opciones. Alguna de las dos se tiene que dar. Entonces, o se da una y la otra, o la otra y una, pero no pueden no darse ninguna o darse las dos. Esto es verdadero, esto es falso, esto es falso, esto es verdadero, esto es falso, y esto es verdadero. Muy bien. Acá acabo de resolver la premisa 2. La premisa 2. Muy bien, lo voy a pintar de amarillo también para que sepan que ahí ya tenemos la premisa 2. Y esta vez también tenemos que resolver la conclusión, porque tampoco la tenemos, ¿no? La conclusión está unida por el bicondicional. Entonces, el bicondicional me dice que está vivo si solo si respira. Por lo tanto, deberían ser ambas cosas. O ninguna de los dos. Es al revés que la tabla de la disyunción exclusiva, ¿no? Si se da una y no se da la otra, es el único caso en el que es falso. O sea, hay dos casos de falsedad posibles, ¿sí? Estos casos son falsos, porque uno sí, solo sí, el otro. O sea, Q sí, solo sí, no R. Pero acá parece que puede darse uno y no darse el otro. Entonces eso es falso. Esto es verdadero, esto es verdadero, verdadero, estoy quedando sin luz, ahora voy a parar. Esto es verdadero, esto es verdadero, esto es falso, y esto es falso. Muy bien. Aquí acabo de resolver, porque no me está tomando la... Ahí va. Bueno, denme un segundo, voy a subir la ventana porque me estoy quedando oscura. Ya. Entonces, ahí ya tenemos resueltos las premisas, la 1, la 2 y la conclusión. En este razonamiento,
¿Hay algún caso en alguna de las 8 líneas que yo pueda llegar de una premisa, de las dos premisas verdaderas a una conclusión falsa? En la primera. Sí, en el La primer caso. primera, acá lo tengo, ¿verdad? En la última también. Correcto. ¿Cómo será este razonamiento? Inválido. Inválido. Exacto, listo. Será tiene dos casos, así que es una contingencia. Entonces este es un razonamiento inválido, es una contingencia. ¿Listo? Voy a dejar de, que quiero dejar de grabar para que no se haga tan larga la... Bueno, ¿esto se entendió hasta acá? Sí. Sí, ¿Ayuda, complementa lo que vieron con Ariel? sí, mucho. Muy bien. Sí. Que puse acá cualquier cosa menos razonamiento. Muy bien. Lo que pasa es que ustedes, fíjense, voy a terminar de hacer una maldad y ya con esto lo sé. Pero lo que voy a hacer, sí, aguárdenme un segundito, es dejar de grabar. A ver, ¿cómo no puedo ir a la pantalla? Dejar de compartir. Bueno, voy a dejar de grabar porque si no se me va a hacer muy largo y después no lo puedo